Dijeron que era un tonto por darle agua a un indígena moribundo en los límites de su tierra. Pero Calder Pike no hizo preguntas. Simplemente se arrodilló, levantó la cantimplora y se alejó. Por la mañana, se levantó el polvo. Tribus enteras habían llegado a caballo, y lo que sucedió después nadie lo vio venir. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol de Wyoming caía como un castigo divino sobre la tierra reseca. Calder Pike se pasó el dorso de la mano por la frente, sintiendo cómo el sudor se mezclaba con el polvo hasta formar una pasta salada que le irritaba la piel. Llevaba horas reparando la cerca del lado este de su rancho, y el abrevadero quedaba a casi medio kilómetro de distancia. Podía esperar. Había sobrevivido a peores cosas que la sed. La guerra de secesión le había enseñado que el cuerpo humano puede resistir más de lo que uno cree, pero también le había mostrado lo frágil que es la vida, lo rápido que puede escaparse, como le había sucedido a Mary y al pequeño James 5 años atrás, cuando la fiebre se los llevó en menos de una semana. Calder clavó el último poste con más fuerza de la necesaria. El valle se extendía ante él como un mar dorado salpicado de artemisa plateada, inmutable e indiferente a su dolor. Era lo que más le gustaba de este lugar apartado. La tierra no hacía preguntas, no ofrecía condolencias vacías, no esperaba que sonriera cuando no tenía motivos. Fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura desplomada junto al abrevadero de su ganado, a unos 100 metros de distancia. Al principio pensó que podría ser un coyote o quizás un becerro extraviado, pero algo en la forma, demasiado grande, demasiado inmóvil, le heló la sangre. Calder tomó su rifle por instinto y avanzó con cautela. A medida que se acercaba, la figura cobraba forma humana. Un hombre, boca abajo, con el brazo extendido hacia el agua que no había logrado alcanzar. «Señor», llamó Calder, manteniendo una distancia prudente. «¿Está usted bien?» No hubo respuesta. El viento soplaba, levantando pequeños remolinos de polvo alrededor del cuerpo inerte. Calder se acercó más, y entonces lo vio con claridad. El hombre vestía ropas de cuero ornamentadas con cuentas coloridas. Su cabello negro, largo y trenzado, estaba parcialmente cubierto por polvo. Un Lakota, probablemente de los campamentos que, según los rumores, se habían establecido cerca de la frontera territorial, a unos 30 kilómetros al norte. El sentido común le gritaba que diera media vuelta, que montara su caballo y cabalgara hacia Deadwell Crossing para avisar al sheriff Quaid. Cualquier cosa menos involucrarse. En el territorio de Wyoming, en el verano de 1878, ayudar a un nativo podía ser visto como traición, especialmente con la tensión que había tras lo ocurrido en Little Bighorn apenas 2 años antes. Pero algo más fuerte que el sentido común mantenía a Calder clavado en su sitio. Quizás era el recuerdo de los campos de batalla, donde había visto morir a hombres de todos los colores, con la misma expresión de abandono en sus rostros. Quizás era el simple hecho de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún no había perdido su humanidad. El hombre emitió un débil gemido. Estaba vivo. Calder dejó el rifle en el suelo y se acercó, arrodillándose junto al cuerpo. Con cuidado, lo giró. El nativo tenía aproximadamente su edad, rostro angular de pómulos marcados y una expresión de intenso dolor. Una mancha oscura se extendía por su costado izquierdo, empapando la camisa de cuero. «Sangre. Mni», murmuró el hombre con los ojos entrecerrados. «Mnihuacán». Calder no entendía la lengua lakota, pero reconoció la desesperación universal de la sed. Sin pensarlo 2 veces, se quitó el sombrero, lo sumergió en el abrevadero y lo acercó a los labios agrietados del hombre. «Beba», dijo, aunque dudaba que le entendiera. «Beba despacio». El hombre bebió con avidez, derramando más agua de la que tragaba. Cuando terminó, sus ojos se abrieron completamente por un instante. Eran negros como obsidiana, penetrantes a pesar de su debilidad. Miró a Calder con una mezcla de sorpresa y algo más profundo que el ranchero no supo interpretar. «Pilamaya», susurró el nativo antes de que sus ojos volvieran a cerrarse. Calder miró a su alrededor. El sol comenzaba su descenso hacia las montañas del oeste. Pronto oscurecería, y dejar al hombre a la intemperie sería sentenciarlo a muerte. Las noches en el valle podían ser mortalmente frías, incluso en verano. Con un suspiro resignado, Calder se quitó la chaqueta y cubrió al herido.
Luego se dirigió hacia su caballo, que pastaba tranquilamente a unos metros. Necesitaba ayuda, y solo había una persona en quien podía confiar lo suficiente para esto. «Has perdido la cabeza, Calder Pike». Naomi observaba con incredulidad cómo su hermano limpiaba la herida del guerrero Lakota, ahora tendido sobre un montón de heno en el establo de Calder. Había acudido tan pronto como recibió su mensaje, cabalgando desde el pueblo al anochecer, pero claramente no esperaba encontrarse con esto. «Probablemente», respondió Calder sin levantar la vista. «¿Me pasas ese trapo limpio?» Naomi se lo entregó, manteniendo la distancia con el herido. Como maestra de la escuela de Deadwell Crossing, tenía una posición que mantener, una reputación que cuidar. Y aquí estaba, en medio de la noche, ayudando a su testarudo hermano a tratar a un guerrero nativo que bien podría ser parte de las bandas que aterrorizaban a los colonos en los periódicos de Denver. «¿Tienes idea de lo que dirá la gente si se enteran de esto?», preguntó, bajando la voz aunque estaban solos. El reverendo Bell ha estado avivando el miedo durante semanas con sus sermones sobre la amenaza salvaje. Y Thaddeus Crane no pierde oportunidad de recordarle a todos que su dinero es lo único que mantiene a este pueblo en el mapa. «No me importa lo que digan Bell o Crane», respondió Calder, aplicando un ungüento de hierbas sobre la herida. «Este hombre está herido y necesita ayuda. Eso es todo lo que necesito saber». Naomi estudió a su hermano. Desde la muerte de Mary y el pequeño James, Calder se había vuelto un ermitaño, aislándose en su rancho, evitando el contacto humano más allá de lo estrictamente necesario. Verlo ahora, cuidando a un extraño con tanta dedicación, le resultaba tan sorprendente como desconcertante. «Siempre fuiste el testarudo de la familia», dijo finalmente, con un tono más suave. «Papá decía que eras capaz de discutir con una piedra hasta convencerla de que era un árbol». Un amago de sonrisa asomó a los labios de Calder, tan breve que casi pasó desapercibido. Alguien tenía que heredar su terquedad. La tensión entre ellos se disipó ligeramente. Desde la muerte de su padre, 3 años antes de que Calder perdiera a su familia, los hermanos Pike habían tomado caminos diferentes. Naomi, educada en el este, había regresado al territorio para traer civilización a través de la educación. Calder, por su parte, había vuelto de la guerra convertido en un hombre distinto, más callado, más duro, buscando en la soledad del rancho una paz que parecía siempre esquiva. El herido se agitó y murmuró algo ininteligible. Sus ojos se abrieron brevemente, fijándose en Naomi con una mirada de alarma antes de volver a cerrarse. «Necesita descansar», dijo Calder. «La herida es profunda, pero limpia. Una puñalada, diría yo, no una bala. ¿Crees que sobrevivirá? Si logramos evitar que la infección se extienda y consigue recuperar fuerzas, sí». Naomi se mordió el labio, dividida entre su instinto de autopreservación y la compasión que sentía por el hombre herido. «No puedo quedarme mucho tiempo, Calder. Si alguien notara mi ausencia...». «Lo sé», respondió él. «Ve, yo me quedaré con él esta noche. Prométeme que serás prudente. No le digas a nadie sobre esto, ni siquiera al sheriff Quaid». Calder asintió. «Malcolm es un buen hombre, pero tiene que responder ante el consejo del pueblo. Y todos sabemos quién controla ese consejo». Naomi se acercó a la puerta del establo. «Volveré mañana después de las clases. Ten cuidado, Calder». Cuando se quedó solo con el guerrero herido, Calder se sentó sobre un fardo de heno, rifle en mano. No esperaba problemas, pero tampoco era ingenuo. Observó el rostro del hombre a la luz tenue de la lámpara de aceite. A pesar de su estado, había una dignidad innata en sus facciones, una fuerza que trascendía su actual vulnerabilidad. «¿Quién eres?», murmuró Calder. «¿Y qué hacías en mi tierra?». Como si hubiera escuchado la pregunta, el Lakota abrió los ojos. «Agua», dijo en un inglés sorprendentemente claro, aunque con fuerte acento. «Usted me dio agua». Calder se inclinó hacia adelante sorprendido. «¿Habla inglés?». «Lo suficiente», respondió el hombre con voz débil. «Aprendí en misión, antes de que quemaran». «¿Cómo te llamas?». El hombre pareció dudar, como si revelara algo valioso. «Tahu Kinna. Significa lobo que observa en lengua de mi pueblo. Yo soy Calder Pike. Esta es mi tierra». Una sombra de algo, ironía, cruzó el rostro de Tahu. «Esta tierra era de mi pueblo antes, ahora suya».
Calder no supo qué responder a eso. Era verdad, después de todo. En su lugar preguntó: ¿quién te hirió? Tau cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Hombres del ferrocarril, exploradores, estaban midiendo tierra sagrada, tierra de tratado. No debían estar allí. ¿Los atacaste? No, observaba. Ellos vieron, dispararon. Tau hizo una pausa, tragando con dificultad. Uno sacó cuchillo cuando caí. Escapé. Caminé 2 días. Luego, oscuridad. Luego usted. Calder asintió lentamente. La historia tenía sentido. Había oído rumores sobre agrimensores trabajando para Northern Pacific, trazando rutas para futuros ramales que conectarían los asentamientos mineros con la línea principal. «Descansa», dijo, ofreciéndole otro poco de agua. «Estás a salvo aquí». Tau bebió y luego miró a Calder con intensidad. «¿Por qué ayuda? Otros hombres blancos dejarían morir». La pregunta golpeó a Calder como un puño. ¿Por qué había ayudado? Era una pregunta que él mismo se había estado haciendo desde que encontró a Tau junto al abrevadero. «Supongo», respondió finalmente, «que he visto demasiados hombres morir ya. No necesitaba ver uno más». Tau pareció aceptar la respuesta. Sus ojos se cerraron nuevamente, esta vez en un sueño más tranquilo. Calder se acomodó contra la pared del establo, preparándose para una larga vigilia. Afuera, el viento del desierto aullaba entre los riscos del valle, como si quisiera advertirle de algo. Pero Calder Pike había tomado su decisión al ofrecer ese primer trago de agua. Lo que no sabía era que aquel simple acto de compasión estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todo Deadwell Crossing. Mientras la noche avanzaba y las estrellas brillaban con fría indiferencia sobre el territorio de Wyoming, Calder se preguntó qué traería el amanecer. Por ahora, sin embargo, se contentaba con saber que había hecho lo correcto, aunque fuera lo imprudente. Porque a veces, pensó mientras sus ojos comenzaban a cerrarse, hacer lo correcto era el acto más rebelde de todos. Contar y preparar esta historia nos tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. Parte 2. El cerco. El amanecer se derramó sobre el valle como oro líquido, iluminando primero las cimas de los distantes riscos, antes de descender hacia la propiedad de Calder. Él ya estaba despierto, habiendo dormido poco y mal, sentado contra la pared del establo con el rifle apoyado en las rodillas. Los primeros rayos de sol se filtraron por las rendijas de madera, dibujando líneas luminosas sobre el heno donde Tau dormía. Para sorpresa de Calder, el Lakota también estaba despierto, observándolo en silencio con aquellos ojos oscuros e insondables. «Buenos días», dijo Calder, estirando su espalda entumecida. «¿Cómo te sientes?» «Vivo», respondió Tau secamente, y había algo en su tono que sugería que no lo daba por sentado. Calder se acercó para examinar la herida. El ungüento de hierbas que había aplicado la noche anterior parecía estar surtiendo efecto. La inflamación había disminuido considerablemente. «La fiebre ha bajado», observó. «Eso es buena señal. Wakan Tanka me permite quedarme», murmuró Tau. «Gran Espíritu no me llama todavía». Calder asintió, sin saber bien qué responder a eso. En vez de intentarlo, ofreció: «Voy a traerte algo de comer. Necesitas recuperar fuerzas». Se dirigía hacia la puerta cuando un sonido lejano lo detuvo. Al principio era apenas perceptible, como el rumor de un arroyo distante, pero rápidamente creció en intensidad hasta convertirse en un estruendo inconfundible. Cascos de caballos. Muchos caballos. Calder sintió que la sangre se le helaba en las venas. Corrió hacia la pequeña ventana del establo y miró hacia el horizonte este. Lo que vio le robó el aliento. Docenas de jinetes se aproximaban a través del valle, sus siluetas recortadas contra el sol naciente. La distancia aún era considerable, pero no había duda. Por sus vestimentas y la forma en que montaban, eran guerreros nativos. Muchos más de los que Calder hubiera imaginado ver juntos desde el fin de las grandes guerras indias. «Vienen por mí», dijo Tau detrás de él, su voz sorprendentemente firme. Había logrado incorporarse sobre un codo, el dolor evidente en su rostro a pesar de su esfuerzo por ocultarlo. «¿Quiénes son?», preguntó Calder, contando mentalmente los jinetes. «Más de 30, quizás 40. Mi gente, Lakota»,
Y también Crow. Ante la mirada de sorpresa de Calder, añadió: enemigos a veces, aliados ahora. ¿Vienen a atacar? Una expresión que podría haber sido diversión cruzó fugaz el rostro de Tau. No, vienen a honrar. Antes de que Calder pudiera preguntar qué significaba eso, un sonido diferente llegó desde la dirección opuesta. La campana de la iglesia de Deadwell Crossing repicaba con desesperación. El pueblo, situado a menos de 5 kilómetros al oeste del rancho de Calder, claramente también había avistado a los jinetes. «Maldita sea», murmuró Calder. «Esto va a ser un desastre». Salió apresuradamente del establo, cerrando la puerta tras de sí, y se dirigió hacia la casa para tomar su catalejo. Desde el porche, pudo ver con claridad lo que se acercaba: guerreros con rostros pintados para la guerra, lanzas decoradas con plumas, algunos con rifles visibles en sus fundas. A la cabeza cabalgaba un hombre mayor con elaborados adornos que lo identificaban como un jefe o chamán. Junto a él, una mujer joven vestida con una túnica de cuero ornamentada con cuentas y conchas. Girando el catalejo hacia el pueblo, Calder vio movimiento en las calles: hombres corriendo con rifles, mujeres recogiendo a niños y llevándolos al interior de los edificios. Incluso a esta distancia, pudo distinguir la figura del reverendo Bell, agitando los brazos mientras dirigía a un grupo de hombres que comenzaban a formar una improvisada barricada en el límite oriental del pueblo. Calder maldijo en voz baja. Tenía que hacer algo antes de que la situación se convirtiera en un baño de sangre. Entró rápidamente en la casa, tomó su revólver y se lo colocó en la cintura, aunque sabía que sería inútil contra tantos guerreros. Luego regresó al establo. «Tau», dijo con urgencia, «tu gente está a punto de encontrarse con hombres armados y asustados. Necesito saber exactamente por qué están aquí». El Lakota lo miró fijamente. «Usted me dio agua cuando moría. Juramento del agua. Sagrado entre mi gente». «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa», respondió Tau con solemnidad, «que ahora son hermanos, para siempre». Los jinetes se detuvieron a unos 200 metros de la casa de Calder, formando una media luna que abarcaba casi todo el frente de su propiedad. El polvo levantado por los cascos de sus caballos creaba una neblina dorada a su alrededor, dándoles un aspecto casi sobrenatural en la luz matutina. Calder se encontraba de pie frente a su porche, solo e increíblemente consciente de su vulnerabilidad. Había ayudado a Tau a caminar desde el establo hasta la casa, donde ahora esperaba, demasiado débil aún para estar de pie por mucho tiempo. Del grupo de jinetes se separaron 3 figuras: el anciano con los adornos ceremoniales, la mujer joven y un guerrero fornido con cicatrices de batalla visibles en su torso desnudo. Avanzaron lentamente hacia Calder, sus caballos caminando con dignidad. A unos 10 metros se detuvieron. La mujer desmontó con gracia felina y dio un paso adelante. Llevaba el cabello en 2 largas trenzas adornadas con plumas y pequeños discos de plata. Sus facciones guardaban un parecido notable con las de Tau, aunque sus ojos eran más desafiantes, menos contemplativos. «Soy Wichapi», dijo en un inglés claro y preciso, «hermana de Tau Kinna. Este es Mato Gleska, jefe de guerra de los Oglala Lakota, y Aote, chamán de nuestro pueblo». Calder asintió respetuosamente hacia cada uno. «Calder Pike, este es mi rancho». «Sabemos quién eres, Calder Pike», respondió Wichapi. «Los espíritus nos guiaron hacia ti». Calder contuvo el impulso de corregirla, de explicar que probablemente habían sido las huellas de Tau las que los habían guiado, no los espíritus. En cambio, preguntó: «¿Cómo está tu hermano?». Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Wichapi, como si no esperara esa pregunta. «Vive», respondió finalmente. «Gracias a ti. Cualquiera habría hecho lo mismo». Mato Gleska emitió un sonido que podría haber sido una risa amarga. «No», intervino en un inglés más áspero que el de Wichapi. «No cualquiera. Hombres blancos disparan primero, preguntan después. Sí preguntan». El anciano chamán, Aote, habló entonces en Lakota. Su voz era profunda y musical, sus palabras fluyendo como un cántico. Wichapi tradujo: «El chamán dice que has invocado el juramento del agua sin saberlo. Cuando un guerrero está muriendo y otro le da agua, sus espíritus quedan unidos para siempre. Es un lazo más fuerte que la sangre.
porque es elegido por Wakantanka, no por el nacimiento. Calder procesó esta información, tratando de comprender sus implicaciones. Yo solo hice lo que cualquier ser humano decente haría, insistió. No busco ningún tipo de hermandad espiritual. Los labios de Wichapi se curvaron en algo parecido a una sonrisa, aunque sus ojos permanecieron serios. El juramento no pregunta lo que buscas, Calder Pike. Simplemente es. El sonido de cascos acercándose a galope interrumpió la conversación. Calder se giró para ver a Malcolm Quaid, el sheriff de Deadwell Crossing, aproximándose solo y a toda velocidad. Detuvo su caballo bruscamente a unos metros de distancia, levantando una nube de polvo. «¡Calder!», gritó, con una mano sobre la culata de su revólver, aunque sabiamente no lo desenfundó. «¿Estás bien?». «Estoy perfectamente, Malcolm», respondió Calder con calma deliberada. «Estos son invitados, no invasores». El sheriff miró con incredulidad a los 3 nativos frente a Calder, y luego a la impresionante línea de guerreros que esperaba a lo lejos. «¿Invitados? Todo el maldito pueblo está preparándose para un ataque. Bell ya ha enviado un telegrama a Fort Laramie pidiendo tropas, y Crane está armando a cualquiera que pueda sostener un rifle. Entonces será mejor que cabalgues de vuelta y les digas que guarden esas armas», respondió Calder firmemente. «No hay ninguna amenaza aquí». El sheriff desmontó, manteniendo una distancia prudente de los nativos. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo gris con gesto nervioso. «Calder, sabes que te respeto, pero necesito más que tu palabra para calmar a esa gente. Bell está hablando de una invasión santa o alguna tontería por el estilo, y ya sabes cómo se pone la gente cuando mezcla el miedo con la religión». Wichapi dio un paso adelante, su postura erguida y digna. «Sheriff», dijo, sorprendiéndolo al dirigirse a él por su título, «no venimos a derramar sangre. Venimos a honrar un juramento sagrado. Nos iremos cuando el sol comience a descender». Malcolm Quaid la miró con desconfianza apenas disimulada. «Y debo creer eso porque...» intervino una voz débil desde el porche. «Es la verdad». Todos se volvieron. Tahu se había arrastrado hasta la puerta y estaba de pie, apoyado en el marco, pálido pero decidido. El sheriff lo miró boquiabierto. «¿Qué demonios?» «Lo encontré herido ayer», explicó Calder. «Lo ayudé. Aparentemente, eso significa algo importante para su gente». El chamán Aote habló nuevamente, esta vez directamente a Tahu en la cota. El herido respondió con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. La conversación continuó por algunos momentos, con expresiones cada vez más solemnes. «¿Qué están diciendo?», preguntó Calder a Wichapi. «El chamán confirma que el juramento ha sido sellado», tradujo ella. «La sangre de Tahu ha tocado tu tierra. El agua que le diste ha tocado su espíritu. Ahora las ceremonias deben completarse». «¿Qué ceremonias?». Antes de que Wichapi pudiera responder, el sheriff intervino. «Calder, esto se está complicando. Necesito volver al pueblo antes de que algún idiota dispare el primer tiro. ¿Puedes asegurarme que esta situación está bajo control?». Calder miró a los ojos del sheriff, un hombre que conocía desde hacía años, aunque nunca habían sido realmente amigos. «Te doy mi palabra, Malcolm. No habrá violencia por parte de ellos a menos que nosotros la iniciemos». El sheriff pareció debatirse internamente por un momento. Luego asintió bruscamente. «Volveré con Bell y Crane. Intentaré mantenerlos a raya, pero no puedo prometer nada. Tienen demasiada influencia en el consejo». «Haz lo que puedas», respondió Calder. «Y diles que soy responsable de lo que ocurra aquí». Cuando el sheriff se alejó al galope, Calder se volvió hacia Wichapi y los demás. «Necesito saber exactamente qué implica este juramento del agua. ¿Qué ceremonias deben realizarse?». El chamán Aote habló largamente. Esta vez fue Tahu quien tradujo, su voz ganando fuerza a medida que hablaba. «Un intercambio de regalos, una ofrenda a los espíritus, una promesa de ayuda mutua en tiempos de necesidad». Hizo una pausa, mirando directamente a Calder, «y una invitación para ti, para visitar nuestro campamento cuando la luna esté llena». «¿Por qué yo?», preguntó Calder, genuinamente desconcertado por la importancia que daban a un simple acto de humanidad. Wichapi respondió, sus ojos fijos en él con intensidad casi física. «Porque en estos tiempos oscuros, un hombre que da agua a su enemigo moribundo es raro como una flor en invierno. Tal hombre debe ser honrado, para que otros vean que todavía existe la bondad entre nosotros».
Calder no supo qué responder a eso. En la distancia, podía ver movimiento en el límite del pueblo. Un grupo de jinetes se aproximaba. Seguramente Bell, Crane y algunos de sus seguidores, demasiado impacientes o desconfiados para esperar el regreso del sheriff. «Se acerca más gente del pueblo», advirtió, «y no creo que vengan con intenciones pacíficas». Mato Gleska, el jefe guerrero, habló rápidamente a Wichapi. Ella asintió y se volvió hacia Calder. «Comenzaremos la ceremonia ahora. Será breve, pero debe hacerse correctamente». Hizo un gesto y varios guerreros de la línea principal desmontaron. 4 de ellos llevaban un objeto envuelto en pieles, que transportaron con reverencia hasta el porche de Calder. Aote, el chamán, comenzó a cantar mientras Mato Gleska encendía un pequeño fuego con hierbas aromáticas que producían un humo blanco y fragante. «¿Qué es esto?», preguntó Calder, observando con creciente inquietud el grupo que se acercaba desde el pueblo. «Nuestro regalo», respondió Tau, que ahora se había sentado en una silla en el porche. «Y una promesa». Los 4 guerreros desenvolvieron el objeto. Era una elaborada manta con intrincados diseños geométricos en colores vivos, rodeando la figura central de un lobo aullando a la luna. «La manta representa protección», explicó Wichapi. «El lobo es el espíritu guía de Tau. Ahora también te vigilará a ti». Junto a la manta había un pequeño saquito de cuero y un talismán tallado en lo que parecía ser hueso de búfalo, con la forma de 2 manos entrelazadas. «Comida para tu cuerpo», señaló el saquito, «y medicina para tu espíritu». El chamán se acercó a Calder y, para su sorpresa, tomó sus manos entre las suyas, arrugadas y callosas por los años. Habló en lakota, su voz vibrante con emoción contenida. Calder sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo intangible pero poderoso fluyera entre ellos. Wichapi tradujo: «El agua une a todos los seres vivientes. Fluye de la montaña al valle, del cielo a la tierra, de un corazón a otro. Quien da agua al sediento da vida. Quien recibe agua en su momento de necesidad, recibe un nuevo amanecer. Así sea entre estos hermanos, ahora y siempre». El grupo de jinetes del pueblo ya estaba lo suficientemente cerca para distinguir sus rostros. Calder reconoció al reverendo Bell a la cabeza, su figura alta y delgada inconfundible incluso a distancia. Junto a él cabalgaba Thaddeus Crane, el acaudalado terrateniente cuyas ambiciones eran tan vastas como su patrimonio. Detrás de ellos, una docena de hombres armados, entre los que Calder distinguió al herrero, al dueño del salón y a varios rancheros de propiedades vecinas. «Se acaban», dijo con urgencia. Aote terminó su cántico con una nota prolongada y melódica. Luego, para sorpresa de Calder, todos los guerreros, incluidos Wichapi y Mato Gleska, inclinaron sus cabezas hacia él en un gesto de profundo respeto. «El juramento está sellado», declaró Wichapi solemnemente. «Ahora eres Meniwikasa, hombre del agua, hermano de Tau, amigo de los Lakota». Se volvió hacia Tau y habló rápidamente en su idioma. Él asintió con reluctancia. «Debo irme con ellos», dijo a Calder. «Mi herida sana. Puedo montar». «No estás en condiciones», protestó Calder. «Debe hacerse», insistió Tau, «para completar el círculo. Volveré cuando la luna esté llena para llevarte al consejo de los ancianos». Antes de que Calder pudiera argumentar más, Wichapi añadió: «Es mejor así. Si los hombres de tu pueblo nos encuentran aquí, habrá violencia. Si nos ven partir pacíficamente, quizás entiendan que no venimos a causar daño». Calder miró hacia el grupo que se aproximaba, ahora a menos de medio kilómetro de distancia, y luego hacia los guerreros que esperaban pacientemente a lo lejos. Comprendió la sabiduría en las palabras de Wichapi. «De acuerdo», concedió, «pero llévate esto». Entró rápidamente en la casa y regresó con un frasco del ungüento de hierbas que había usado en la herida de Tau. «Para que la herida siga sanando». Tau tomó el frasco con expresión solemne, como si fuera un objeto sagrado. «Hasta la luna llena, hermano». Los 4 guerreros que habían traído los regalos ayudaron a Tau a montar en un caballo que habían traído para él. Wichapi, Mato Gleska y Ajote montaron también. Con un último gesto de despedida, se unieron al resto de los jinetes, que comenzaron a retirarse hacia el este, en la dirección por la que habían venido. Calder quedó solo frente a su casa, con la elaborada manta y los regalos ceremoniales a sus pies,
mientras el polvo levantado por los cascos de docenas de caballos comenzaba a asentarse nuevamente sobre la tierra reseca de Wyoming. El reverendo Bell y su grupo llegaron justo a tiempo para ver a los últimos jinetes nativos desaparecer en el horizonte. Sus rostros mostraban una mezcla de alivio y decepción mal disimulada, como niños que llegan tarde a una pelea que ya ha terminado. Calder tomó una profunda respiración y se preparó para el segundo enfrentamiento del día. Presentía, sería mucho más difícil que el primero, porque si había algo más peligroso que un grupo de guerreros nativos, era un grupo de hombres blancos asustados y armados hasta los dientes. Y a juzgar por la expresión del reverendo Bell, la verdadera batalla apenas comenzaba. El reverendo Jonas Bell desmontó con la gracia estudiada de quien sabe que todos los ojos están puestos en él. Alto, de complexión delgada y cabello rubio prematuro canoso, Bell tenía el tipo de rostro que parecía esculpido para inspirar confianza. Facciones regulares, ojos claros, y una sonrisa que podía parecer cálida cuando así lo deseaba. Hoy, sin embargo, no sonreía. «Calder Pike», dijo, su voz educada pero tensa. «¿Te importaría explicarnos qué demonios acaba de ocurrir aquí?» Thaddeus Crane permaneció montado, observando la escena desde la ventajosa altura de su semental negro. A diferencia de Bell, Crane no se molestaba en ocultar sus emociones. Su rostro rechoncho estaba congestionado de ira apenas contenida. «Yo diría que es bastante obvio, reverendo», intervino antes de que Calder pudiera responder. «Nuestro vecino ha estado confraternizando con el enemigo». Los hombres que los acompañaban murmuraron entre sí, algunos llevando instintivamente las manos a sus rifles. Calder notó que el sheriff Quaid, que había regresado con el grupo, mantenía una expresión cuidadosamente neutral. «No hay ningún enemigo aquí», respondió Calder con calma deliberada. «Solo personas que vienen en paz y se van en paz». Bell se acercó, fijándose en la manta ceremonial y los otros objetos que Calder aún no había recogido del suelo. «¿En paz?» Su tono era de incredulidad teatral. 40 guerreros armados aparecen en nuestro valle, rodean tu propiedad, realizan algún tipo de ritual pagano. ¿Y tú lo llamas paz? Exactamente, confirmó Calder. Ni un solo disparo, ni una sola amenaza. Thaddeus Crane desmontó finalmente, su corpulencia contrastando con la figura ascética de Bell. Se acercó con pasos pesados, los pulgares enganchados en su cinto de cuero fino. «¿Y qué hay de eso?», señaló los objetos ceremoniales. «¿Sobornos? ¿Pagos por algún tipo de alianza?» Calder mantuvo la compostura, aunque sentía la ira creciendo en su interior. «Son regalos, Thaddeus. Un agradecimiento». «¿Agradecimiento por qué, exactamente?», presionó Bell, con la insistencia de un predicador que sabe que el pecador está a punto de confesar. Calder miró a los hombres reunidos frente a su casa. Vecinos, algunos de ellos. Hombres con los que había intercambiado saludos en el pueblo, compartido bebidas en el salón, negociado ganado en el mercado. Ahora lo miraban como a un extraño, o peor, como a un traidor. No tenía otra opción que decir la verdad, una versión simplificada, al menos. «Ayer encontré a un hombre herido junto a mi abrevadero, un Lakota. Le di agua, curé sus heridas. Hoy vinieron a agradecérmelo y se llevaron a su hombre con ellos. Eso es todo». El silencio que siguió a sus palabras fue tan denso que casi podía cortarse. Fue el sheriff Quaid quien finalmente lo rompió. «Es cierto que se marcharon pacíficamente», dijo, dirigiéndose a Bell y Crane más que a los demás. «Lo vi con mis propios ojos. No había amenaza». Bell ignoró al sheriff, su mirada fija en Calder. «¿Escondiste a un guerrero indio en tu propiedad, sin informar a las autoridades?» «Escondí a un hombre herido», corrigió Calder. «Y la única autoridad aquí es Malcolm. No creí necesario molestarle por algo tan simple como un acto de humanidad básica». Thaddeus Crane soltó una risa sin humor. «¿Humanidad básica? ¿Es así como llamas a poner en peligro a todo el pueblo?» Varios de los hombres murmuraron en acuerdo. Calder vio cómo la semilla del miedo, cuidadosamente plantada por Bell y Crane, comenzaba a florecer. «Nadie estaba en peligro», insistió, aunque sabía que sus palabras caían en oídos cada vez más sordos. «¿Y cómo podías estar seguro?», presionó Bell. «¿Cómo sabías que no era un explorador, que no estaba recopilando información para un ataque?» Calder no tenía respuesta para eso, al menos ninguna que aquellos hombres pudieran entender.
¿Cómo explicarles la dignidad que había visto en los ojos de Tau? La honestidad en su dolor, la verdad en su gratitud. Simplemente lo sabía, dijo finalmente. Bell sonrió, como si Calder hubiera admitido una derrota. Simplemente lo sabía, repitió, volviéndose hacia los demás. Caballeros, ¿les parece esto el razonamiento de un hombre responsable? ¿De un vecino confiable? Los murmullos aumentaron. Calder vio cómo algunos hombres que minutos antes parecían simplemente curiosos, ahora lo miraban con franca hostilidad. «Suficiente, Jonas», intervino el sheriff Quade. «No ha habido ningún delito aquí». Calder ayudó a un hombre herido, que luego se marchó con su gente. «No hay ninguna ley contra eso». «Tal vez no hay ley», replicó Bell, «pero ciertamente hay sentido común, y lealtad a los tuyos». Miró directamente a Calder, algo de lo que nuestro amigo parece carecer. Thaddeus Crane dio un paso adelante, cambiando repentinamente de tono. «Escucha, Calder», dijo, con falsa cordialidad. «Todos entendemos que desde que perdiste a Mary y al pequeño has estado, digamos, aislado. Tal vez no piensas con claridad». Hizo una pausa calculada. «¿Por qué no consideras vender este lugar? Te haría una oferta generosa, más que generosa. Podrías comenzar de nuevo en otro sitio, lejos de recuerdos dolorosos». La verdadera intención de Crane era tan transparente que Calder casi admiró su descaro. Thaddeus llevaba años intentando comprar las propiedades estratégicas del valle para consolidar su imperio ganadero y eventualmente vender a las compañías ferroviarias a precio de oro. «Mi rancho no está en venta, Thaddeus», respondió fríamente. «Ni hoy, ni mañana, ni nunca». La falsa amabilidad desapareció del rostro de Crane. «Podrías reconsiderarlo cuando las cosas se pongan difíciles». La amenaza apenas velada flotó en el aire como el olor a pólvora antes de un disparo. El sheriff Quaid intervino nuevamente, esta vez con más autoridad. «Ya es suficiente. El espectáculo ha terminado. Los indios se han ido pacíficamente. No hay amenaza, y todos tenemos trabajo que hacer». Miró significativamente a los hombres armados, a menos que prefieran que les encuentre alguna ocupación en la cárcel del pueblo. Lentamente, los hombres comenzaron a dispersarse, aunque no sin lanzar miradas recelosas hacia Calder. Bell y Crane, sin embargo, no se movieron. «Esto no ha terminado, Calder», dijo Bell en voz baja, solo para que él pudiera oírlo. «Has traído algo a nuestro valle, algo peligroso». «Lo único peligroso aquí es la ignorancia, reverendo», respondió Calder con igual suavidad. «Y me temo que de eso tenemos abundancia». Bell sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Convocaré una reunión del consejo para esta noche. Te sugiero que asistas, si te importa tu futuro en Deadwell Crossing». Con eso, Bell y Crane montaron sus caballos y se alejaron, seguidos por el resto del grupo. Solo el sheriff Quaid permaneció, desmontando con un suspiro cansado. «Te has metido en un buen lío, Calder», dijo, quitándose el sombrero y pasándose una mano por el cabello gris. «Hice lo correcto, Malcolm. Lo sé». El sheriff parecía genuinamente afligido. «Pero en estos tiempos, hacer lo correcto a veces tiene un precio muy alto». Calder asintió, comprendiendo lo que no se decía, que Malcolm, como sheriff, estaba atrapado entre la justicia y la política, entre lo que sabía que era correcto y lo que el Consejo del Pueblo, controlado por Bell y financiado por Crane, le exigía. «¿Qué crees que harán?», preguntó Calder. «Por ahora, nada definitivo. Bell hablará de vigilancia espiritual y pruebas de fe. Crane agitará el miedo a una incursión india para aumentar su influencia». El sheriff se encogió de hombros. «Lo de siempre, pero peor». «¿Y tú?». Malcolm Quaid miró hacia el horizonte, donde los jinetes nativos ya habían desaparecido. «Intentaré mantener la paz, como siempre». Se volvió hacia Calder con expresión seria. «Pero no puedo protegerte si el pueblo entero se vuelve contra ti, Calder. Soy solo un hombre con una placa. No te pido que me protejas, Malcolm. Lo sé, y eso es lo que me preocupa». Con esas palabras, el sheriff montó su caballo y se alejó al trote, dejando a Calder solo con sus pensamientos y los regalos ceremoniales a sus pies. La tarde caía sobre Deadwell Crossing cuando Calder entró en la tienda general. El silencio que descendió sobre el lugar fue inmediato y opresivo. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas se desviaron o,
Peor aún, se clavaron en él con hostilidad apenas disimulada. Herbert Miller, el dueño, un hombre con el que Calder había mantenido tratos cordiales durante años, se secó las manos en su delantal y se acercó al mostrador con expresión incómoda. «¿En qué puedo ayudarte, Calder?» Su tono era formal, distante. Lo habitual, Herb. Harina, café, un poco de tabaco. Miller miró a su alrededor como buscando apoyo antes de responder. «Me temo que estamos, escasos de suministros hoy». ¿Escasos? Calder arqueó una ceja, mirando los estantes claramente bien surtidos detrás del mostrador. «Así es». Miller evitó su mirada. «Tal vez deberías probar en Laramie. Tienen tiendas más grandes allí». Laramie estaba a casi 3 días de viaje. El mensaje era claro: no eres bienvenido aquí. Calder sintió la ira bullir en su interior, pero la contuvo. Sabía que una escena solo empeoraría las cosas. «Entiendo», dijo simplemente, volviéndose para salir. Fue entonces cuando la vio. Naomi estaba en la puerta, habiendo presenciado claramente todo el intercambio. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y determinación. «Señor Miller», dijo, avanzando hacia el mostrador con la autoridad que solo una maestra de escuela podía proyectar. «Necesito un saco de harina, 2 libras de café y algo de tabaco para mi hermano, y 1 libra de esos caramelos para mis alumnos». Colocó algunas monedas sobre el mostrador. «Ahora, por favor». Miller pareció atragantarse, mirando nerviosamente a los otros clientes. «Señorita Pike, tal vez deberíamos discutir esto en...» «No hay nada que discutir, señor Miller», lo interrumpió Naomi. «A menos que prefiera explicarle al consejo escolar por qué la maestra de sus hijos tuvo que cancelar la celebración de fin de curso por falta de caramelos». El tendero se rindió ante la lógica implacable y comenzó a reunir los artículos solicitados. Calder y Naomi esperaron en un silencio tenso, conscientes de los murmullos a su alrededor. Cuando salieron de la tienda, Calder tomó las provisiones de manos de su hermana. «No tenías que hacer eso, Naomi». «Por supuesto que tenía que hacerlo», respondió ella con firmeza. «Son idiotas, Calder. Todos ellos». A pesar de la situación, Calder no pudo evitar sonreír. Era la misma Naomi de siempre, feroz cuando se trataba de defender lo que creía justo, sin importar las consecuencias. «Te meterás en problemas por esto», advirtió mientras caminaban hacia donde había dejado su caballo. «Ya estoy en problemas», respondió ella con un suspiro. «El reverendo Bell vino a la escuela hoy. Me dijo que debía reconsiderar mis asociaciones si quería mantener mi posición». «¿Te amenazó con despedirte?» «No directamente, nunca es directo». Naomi frunció el ceño. Pero el mensaje estaba claro. Calder sintió una punzada de culpa. Lo último que quería era causar problemas a su hermana. «Naomi, tal vez deberías. Ni se te ocurra sugerirme que me distancie de ti», lo interrumpió ella, deteniéndose para mirarlo directamente. «Somos familia, Calder. Eso significa algo, al menos para mí». La afirmación le dolió más de lo que esperaba. Desde la muerte de Mary y James, Calder se había alejado de todos, incluida su hermana. No por falta de amor, sino por exceso de dolor. «Para mí también», dijo en voz baja. «Siempre». Continuaron caminando en silencio hasta llegar al caballo de Calder. Mientras aseguraba las provisiones, Naomi preguntó: «¿Es cierto lo que dicen? ¿Sobre el hombre que ayudaste?» «Depende de lo que estén diciendo. Que era un explorador lakota, que sus compañeros vinieron esta mañana para algún tipo de ceremonia». Calder asintió lentamente. «Es más complicado que eso, pero sí, es básicamente cierto». Naomi pareció considerar esto por un momento. «Me gustaría saber más», dijo finalmente. «No para juzgarte, sino para entender. Para documentarlo, quizás». Calder la miró con sorpresa. «¿Documentarlo?» «Soy maestra, Calder», respondió con una pequeña sonrisa. «Mi trabajo es preservar el conocimiento. Y lo que ha sucedido, este juramento del agua del que he oído rumores, parece algo significativo, algo que debería ser registrado correctamente, no distorsionado por el miedo y los prejuicios». Calder sintió una oleada de afecto por su hermana. En medio del caos que había desatado, ella veía una oportunidad para la verdad, para el entendimiento. «Te contaré todo», prometió, «pero no aquí». Miró alrededor significativamente. «Esta noche, después de la reunión del consejo», acordó Naomi, «vendré a tu rancho.
¿Crees que deberías asistir a esa reunión? Por supuesto. Su expresión se volvió determinada. Alguien tiene que defender la razón cuando Bell empiece con sus sermones sobre el fin de los tiempos. Calder montó su caballo, consciente de las miradas que aún los seguían desde las ventanas de la tienda y otros establecimientos cercanos. Ten cuidado, Naomi. Bell puede ser peligroso cuando se siente amenazado. Lo mismo digo, hermano. Ella apretó brevemente su mano. No estás solo en esto, ¿me oyes? No estás solo. Calder asintió, sintiendo un nudo en la garganta que no podía explicar. Espoleó suavemente a su caballo y se alejó, dejando atrás el pueblo que, hasta esa mañana, había considerado, si no su hogar, al menos un lugar donde podía existir en paz. Mientras cabalgaba de regreso a su rancho, Calder reflexionó sobre lo rápido que podían cambiar las cosas. Un simple acto de compasión había desencadenado fuerzas que no comprendía del todo. El juramento del agua, la ceremonia, los regalos, y ahora, el pueblo volviéndose contra él. ¿Había valido la pena? La pregunta se formó en su mente casi sin querer, y la respuesta llegó con igual rapidez. Sí, 1000 veces sí, porque en el momento en que había ofrecido agua a un hombre moribundo, no había actuado por cálculo político o expectativa de recompensa. Había actuado desde lo más básico de su humanidad. Y si eso lo convertía en un paria, que así fuera. El sol comenzaba a ponerse cuando llegó a su rancho. Para su sorpresa, había alguien esperando junto a la cerca, un jinete solitario. Al acercarse, reconoció la figura. Era Tau. El Lakota parecía notablemente recuperado, sentado erguido sobre su caballo, aunque aún se movía con cierta rigidez que delataba su herida. Llevaba una lanza ceremonial decorada con plumas de águila y pequeños espejos que reflejaban la luz del atardecer. «Tau», saludó Calder desmontando. «No esperaba verte tan pronto». «Vengo a cumplir la última parte del honor», respondió el Lakota, «y a advertirte». «¿Advertirme?» Tau desmontó con cuidado, revelando una lanza más pequeña pero igualmente ornamentada que llevaba atada a su espalda. «Esto es para ti», dijo, ofreciéndosela. «Una lanza de hermandad, no solo un símbolo, una protección». Calder tomó el arma, sorprendido por su ligereza y equilibrio perfecto. La punta era de un pedernal negro pulido hasta brillar como cristal, y el mango estaba tallado con símbolos que no reconocía. «Es hermosa», dijo sinceramente. «Pero no entiendo. ¿Protección contra qué?» Tau miró hacia el pueblo, ahora apenas visible en la distancia como un grupo de luces tenues bajo el cielo que oscurecía. «Contra lo que viene», respondió gravemente. «El hombre de la túnica negra, el hombre gordo con ojos de coyote. Planean algo». «Bell y Crane», tradujo Calder. «Sí, lo sé. Ya han comenzado a volver al pueblo contra mí. No solo contra ti». Tau hizo un gesto amplio que abarcaba todo el valle. «Contra todos nosotros. Contra la paz. He visto a hombres como ellos antes. Usan palabras como armas, miedo como cadenas». Calder no podía discutir con esa evaluación. «¿Qué sugieres que haga?» «Estar vigilante. Confiar en tu instinto». Tau señaló la lanza. «Y recordar que ya no estás solo». Con esas palabras, el Lakota montó nuevamente, no sin cierta dificultad. «La luna llena en 7 días», dijo. «Vendré por ti». Antes de que Calder pudiera responder, Tau había espoleado su caballo y se alejaba al galope hacia el este, su figura recortándose contra el horizonte cada vez más oscuro. Calder se quedó mirando la lanza en sus manos, sintiendo su peso tanto físico como simbólico. Un regalo, una advertencia, una responsabilidad. El viento del atardecer trajo hasta él el sonido distante de la campana de la iglesia, convocando a la reunión del consejo. En unas horas, el pueblo tomaría decisiones que podrían cambiar para siempre el curso de sus vidas. Y todo por un simple trago de agua ofrecido a un extraño sediento. La ironía no escapó a Calder mientras entraba en su casa, la lanza ceremonial firmemente sujeta en su mano derecha, como un báculo de una fe que ni siquiera comprendía del todo, pero que, de alguna manera, ahora era parte de él. La luz del amanecer encontró a Calder Pike sentado en su porche, contemplando el valle que se extendía ante él. Apenas había dormido. La reunión del consejo de la noche anterior había sido exactamente lo que esperaba.
una exhibición de miedo cuidadosamente orquestada por Bell y Crane. Naomi había llegado pasada la medianoche, exhausta y furiosa. «Ha sido una farsa», le había dicho mientras compartían un café amargo en la mesa de la cocina. Bell habló de una prueba espiritual y de cómo Dios estaba poniendo a prueba la determinación de Deadwell Crossing frente a la amenaza pagana. Y Crane, ese bastardo, habló de la necesidad de protección militar, de solicitar un fuerte permanente aquí en el valle. «¿Y la gente?», había preguntado Calder. «Asustada», respondió Naomi. Algunos intentaron hablar con sensatez. El doctor Wilson preguntó si alguien había sido realmente amenazado. La viuda Abernathy señaló que los nativos se marcharon pacíficamente. Pero Bell tiene un don para torcer las palabras. Para cuando terminó, hasta el más razonable sentía que estábamos al borde de una masacre. Ahora, mientras el sol ascendía sobre las montañas lejanas, Calder intentaba decidir su próximo paso. La advertencia de Tau pesaba en su mente. «Planean algo», había dicho. ¿Pero qué exactamente? El sonido de cascos aproximándose interrumpió sus pensamientos. Se levantó, la mano instintivamente cerca de su revólver, pero se relajó al reconocer a Naomi cabalgando hacia la casa. Sin embargo, su expresión era grave y espoleaba a su caballo con una urgencia inusual. «¿Qué sucede?», preguntó Calder cuando su hermana desmontó apresuradamente. «Ganado muerto», respondió ella, sin aliento. «El rancho de los Peterson, a unos 8 kilómetros de aquí. 3 vacas encontradas esta mañana, acribilladas con flechas». Un escalofrío recorrió la espalda de Calder. «¿Flechas?». «Sí, y adivina quién fue el primero en llegar a la escena». «Bell y Crane», confirmó Naomi. «Ya están organizando una reunión de emergencia. Están diciendo que es el comienzo de los ataques que predijeron. Bell está hablando de justicia divina y Crane está redactando un telegrama para el gobernador solicitando tropas». Calder maldijo en voz baja. «Es demasiado conveniente». «Exactamente lo que pensé». Naomi lo miró intensamente. «Necesitas ver esto por ti mismo, Calder. Algo no encaja». El rancho de los Peterson era uno de los más pequeños del valle, apenas unas docenas de acres en el extremo sur. Cuando Calder y Naomi llegaron, una pequeña multitud ya se había reunido alrededor del corral donde yacían los 3 cadáveres bovinos. El reverendo Bell estaba en el centro, gesticulando dramáticamente mientras hablaba. «Aquí está la prueba que algunos de ustedes pedían», estaba diciendo. «La evidencia de las intenciones asesinas de esos salvajes. Primero nuestro ganado, mañana nuestras familias». Thaddeus Crane permanecía a un lado, asintiendo gravemente, mientras el sheriff Quaid examinaba uno de los animales con expresión escéptica. El viejo Peterson, un granjero de rostro curtido y manos callosas, parecía más confundido que aterrado. Calder desmontó y se abrió paso entre la multitud. Algunos se apartaron, mirándolo con desconfianza. Otros, con abierta hostilidad. «Sheriff», saludó Calder, ignorando deliberadamente a Bell y Crane. «¿Qué tenemos aquí?». Malcolm Quaid se enderezó, limpiándose las manos en los pantalones. 3 vacas muertas. Flechas en los flancos. Ocurrió anoche, aparentemente. ¿Algún otro daño? ¿Robo de ganado? ¿Señales de incursión? Nada, respondió el sheriff. Solo estas 3 vacas, justo aquí en el corral. ¿No es extraño?, comentó Calder, agachándose para examinar una de las flechas. Si fuera un ataque, ¿por qué solo 3 animales? ¿Por qué no llevarse el ganado? ¿Y por qué aquí, tan lejos de donde se marcharon ayer? Porque es un mensaje, Pike, intervino Bell, acercándose con pasos decididos. Un mensaje para todos nosotros, especialmente para ti y tus nuevos amigos. Calder ignoró el comentario y se concentró en la flecha que sobresalía del flanco del animal. Algo en ella le resultaba extrañamente familiar. La extrajo con cuidado y la examinó más de cerca. «Esta flecha», dijo lentamente, «no es Lakota». «¿Y ahora eres un experto en armamento indio?», se burló Crane. «No, pero conozco esta flecha en particular». Calder giró el proyectil en sus manos. «Es vieja. Miren las plumas, están decoloradas por el tiempo. Y esta marca», señaló una pequeña muesca en el astil, «la hice yo mismo». Un murmullo recorrió la multitud. «¿Qué estás insinuando, Calder?», preguntó el sheriff, repentinamente alerta.
Estoy diciendo que esta flecha es mía, o lo era. Calder miró directamente a Bell y luego a Crane, parte de una colección que guardaba en mi cobertizo de herramientas. Reliquias de las guerras antiguas que mi padre recolectó. Llevo semanas sin revisarlas, pero apuesto a que si vamos ahora, encontraremos que faltan exactamente 3. El silencio que siguió fue denso, cargado de tensión. Finalmente, Bell habló, su voz un estudio de indignación. ¿Estás acusándonos de algo, Pike? No estoy acusando a nadie, reverendo. Solo constato un hecho. Estas flechas son viejas, no son de fabricación reciente, y al menos una de ellas me pertenecía. Saquen sus propias conclusiones. Thaddeus Crane dio un paso al frente, su rostro rojo de ira. Esto es un ultraje. Primero traes indios hostiles a nuestro valle, y ahora intentas desviar la culpa con acusaciones absurdas. No he acusado a nadie, repitió Calder con calma. Pero sugiero que antes de pedir tropas o tomar decisiones precipitadas, investiguemos adecuadamente lo sucedido. El sheriff Quaid tomó la flecha de manos de Calder y la examinó. Pike tiene razón en algo. Esta flecha es vieja. Miró a Peterson. ¿Escuchaste algo anoche? ¿Viste algo inusual? El viejo granjero se rascó la barba rala. Nada, sheriff. Los perros ni siquiera ladraron. Y eso es extraño, porque normalmente arman un escándalo si una ardilla se acerca demasiado. ¿Lo ven?, intervino Naomi, que hasta entonces había permanecido en silencio. Si hubiera sido un ataque indio, los perros habrían alertado. El ganado habría estado inquieto. Habría señales de lucha. Algunos de los presentes comenzaron a intercambiar miradas de duda. Calder podía ver que la semilla de la sospecha que Bell y Crane habían plantado comenzaba a tambalearse, aunque fuera ligeramente. Propongo, dijo el sheriff, dirigiéndose a la multitud, que todos mantengan la calma hasta que pueda realizar una investigación adecuada. No saltemos a conclusiones. Mientras tanto, nuestras familias están en peligro, exclamó Bell, recuperando el control de la situación. ¿Cuántas pruebas más necesitamos? Primero, una banda de guerreros rodea el rancho de Pike. Ahora, ganado muerto. ¿Qué sigue? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestras esposas? La multitud volvió a agitarse. Calder vio con frustración cómo el miedo eclipsaba nuevamente a la razón. Hemos enviado un telegrama al gobernador, anunció Crane con autoridad, y otro a Fort Laramie. Les guste o no a algunos, miró directamente a Calder. Pronto tendremos protección adecuada en este valle. El sheriff Quaid parecía querer intervenir, pero algo en su expresión le dijo a Calder que ya estaba derrotado. El telegrama había sido enviado sin su autorización, socavando su autoridad como representante de la ley en el pueblo. La reunión se disolvió poco después, con Bell anunciando una vigilia de oración para esa noche y Crane organizando patrullas de vigilancia. Calder y Naomi se quedaron atrás, junto con el sheriff. «Sabes que esto es una farsa, Malcolm», dijo Calder cuando los demás se habían alejado lo suficiente. «Lo sospecho», respondió el sheriff con un suspiro cansado. «Pero sospechar y probar son cosas diferentes. Y ahora que han contactado al gobernador, las cosas se complicarán», completó Naomi. «Exactamente». Quaid miró a Calder con gravedad. «Ten cuidado, Calder. Están construyendo algo aquí, algo más grande que una simple disputa local. Crane lleva años queriendo expandir sus tierras hacia el territorio Lakota. Y Bell, Dios sabe qué quiere realmente ese hombre, pero no es la salvación de almas, te lo aseguro». Con esas palabras, el sheriff montó su caballo y se alejó, dejando a los hermanos Pike contemplando los cadáveres bovinos que habían desencadenado la última fase del conflicto. «Necesitamos hablar con Wichapi», dijo Naomi repentinamente. Calder la miró sorprendido. «¿Qué?» «La hermana de Tau. Necesitamos su testimonio. Que confirme que estas flechas no son de su pueblo. Que explique sus costumbres, sus intenciones. ¿Y cómo propones que la encontremos? No sabemos dónde está su campamento». Naomi sonrió ligeramente. «Pero sabemos quién lo sabe. Sorprendentemente, no fue difícil encontrar a Tau. El Lakota parecía haber estado esperando a Calder, pues apareció en el límite de su propiedad, poco después del mediodía, como si hubiera sentido que se le necesitaba. Cuando Calder le explicó lo sucedido, el rostro de Tau se ensombreció. «No es obra de mi gente», dijo con firmeza. «Nunca atacaríamos ganado así. Es desperdicio.
Deshonroso. Lo sé, respondió Calder. Pero necesitamos más que tu palabra. Necesitamos que Wichapi venga al pueblo, que hable con el sheriff, que ayude a desmentir esta farsa. Tau pareció reflexionar profundamente. Es peligroso para ella. También lo es para todos nosotros si esta mentira continúa, intervino Naomi. La gente está asustada. El miedo lleva a la violencia. Y cuando lleguen las tropas, no necesitó terminar la frase. Los tres sabían lo que significaría la llegada de soldados. Más tensión, más posibilidades de un enfrentamiento real, más muertes innecesarias. Finalmente, Tau asintió. Hablaré con ella, pero no puedo prometer que vendrá. Es todo lo que pedimos, dijo Calder. Una oportunidad de probar la verdad. Tau montó su caballo y se alejó al galope, prometiendo regresar al anochecer, con o sin Wichapi. ¿Crees que vendrá?, preguntó Naomi mientras observaban la figura del Lakota desaparecer en la distancia. No lo sé, respondió Calder honestamente, pero no puedo culparla si decide que es demasiado arriesgado. Yo iría en su lugar, dijo Naomi con convicción, si eso significara proteger a mi gente. Calder miró a su hermana con renovado respeto. Siempre había sabido que era valiente, pero en los últimos días había descubierto una fuerza en ella que no había apreciado completamente antes. Yo también, respondió simplemente. El sol comenzaba a ponerse cuando Tau regresó. No venía solo. Wichapi cabalgaba a su lado, su expresión tan seria como las circunstancias lo ameritaban. Ha aceptado hablar con tu sheriff, explicó Tau mientras desmontaban frente a la casa de Calder. Pero solo aquí. No irá al pueblo. Entendible, concedió Calder. Enviaré a buscar a Malcolm. Mientras Naomi preparaba café en la cocina, Calder observaba a los hermanos Lakota. Hablaban en voz baja en su idioma, ocasionalmente lanzando miradas hacia la ventana, como si esperaran un ataque en cualquier momento. La tensión en sus cuerpos era evidente, pero también la dignidad con que la soportaban. Cuando el sheriff Quaid llegó, lo hizo solo, como Calder había solicitado. El lawman parecía agotado, con círculos oscuros bajo los ojos que hablaban de noches sin dormir. Esto es irregular, Calder, dijo mientras desmontaba. Si Bell o Crane se enteran, entonces no les digas, respondió Calder simplemente, conduciéndolo hacia la casa. La reunión que siguió fue incómoda al principio. Wichapi observaba al sheriff con evidente desconfianza, mientras Malcolm se movía con la cautela de quien sabe que está caminando sobre hielo fino. Fue Naomi quien finalmente rompió el hielo, ofreciendo café y hablando con la autoridad tranquila que utilizaba con sus alumnos más difíciles. Sheriff Quaid, necesitamos su ayuda, dijo directamente. Y usted necesita la nuestra. Esas flechas en el ganado de Peterson no son de origen Lakota reciente. Son antiguas, probablemente robadas del cobertizo de mi hermano. Esto es una provocación, y usted lo sabe. Malcolm tomó un sorbo de café, considerando sus palabras. Lo sospecho, admitió finalmente. Pero necesito pruebas. Wichapi habló entonces, su voz clara y firme. Estas son las flechas, dijo, señalando las que Calder había recuperado de los cadáveres bovinos. No son de nuestro pueblo. Mire, tomó una y señaló las plumas. Águila. Nosotros usamos halcón ahora. Águila es sagrada, no para matar vacas. Y esta punta, indicó la forma de la punta de pedernal. Estilo antiguo, de los abuelos de nuestros abuelos. Ahora usamos metal cuando podemos. Y mire el corte. Señaló las muescas en el astil, hecho con cuchillo de hombre blanco, no con herramienta de piedra. El sheriff examinó la flecha con atención, asintiendo lentamente. Es convincente, admitió, pero no será suficiente para Bell y sus seguidores. Necesitan creer que están en peligro. Les da propósito. Les da excusa, corrigió Tahu gravemente. Excusa para tomar más tierra, para matar a mi gente. Malcolm no lo negó, lo que en sí mismo era una admisión. ¿Qué sugieres que hagamos?, preguntó a Calder. Necesitamos pruebas más concretas. Calder se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Alguien robó esas flechas de mi cobertizo. Alguien mató a ese ganado y lo hizo parecer un ataque indio. Debemos descubrir quién y exponerlo antes de que las tropas lleguen. Podría llevar días, señaló el sheriff. Y el telegrama ya fue enviado. Entonces no tenemos días, intervino Naomi. Tenemos que actuar ahora. Wichapi,
que había permanecido en silencio durante el intercambio, habló repentinamente. «Conozco un ritual, para seguir rastros, para ver lo invisible». Los tres la miraron con diferentes grados de escepticismo. Ella sonrió ligeramente. «No es magia, como piensan ustedes. Es conocimiento, antiguo, de cómo leer la tierra, el viento, las huellas que otros no ven». «Rastreo», tradujo Calder. «Más que eso». Wichapi se levantó con gracia felina. «Puedo ver lo que la tierra recuerda. Si me llevan donde murieron las vacas, tal vez pueda leer la verdad». El sheriff Quade parecía dudoso, pero Calder había visto demasiado en los últimos días como para descartar nada. «Vale la pena intentarlo», decidió. «Iremos al amanecer». «No podré acompañarlos», dijo Malcolm con pesar. «Bell ha convocado otra reunión del consejo. Si no asisto, levantará sospechas». «Entonces iremos sin ti», respondió Calder. «Pero prométeme que retrasarás cualquier decisión drástica todo lo que puedas». El sheriff asintió lentamente. «Haré lo que pueda. Pero mi influencia se está debilitando. Crane ha estado sugiriendo que quizás necesitamos un nuevo sheriff, alguien más decidido a proteger los intereses del pueblo». «Te están arrinconando», observó Naomi. «Como a todos nosotros», respondió Malcolm con amargura. Cuando el sheriff se marchó, la noche ya había caído completamente sobre el valle. Calder ofreció a Tahu y Wichapi quedarse en su casa, pero ambos prefirieron acampar bajo las estrellas, cerca del arroyo que cruzaba la propiedad. «Es más seguro», explicó Tahu. «Para todos». Calder no discutió. Sabía que tenía razón. Si Bell o alguno de sus seguidores decidía hacer una visita nocturna, sería mejor que los hermanos Lakota no estuvieran bajo su techo. Mientras ayudaba a Wichapi a establecer su pequeño campamento, Naomi preguntó: «¿Realmente puedes ver lo que la tierra recuerda?». La mujer Lakota la miró con una mezcla de diversión y respeto. «La tierra habla, maestra. Todo el tiempo. La mayoría ha olvidado cómo escuchar. ¿Podrías enseñarme?». La pregunta escapó de los labios de Naomi antes de que pudiera contenerla. Para su sorpresa, Wichapi sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. «Tal vez, si sobrevivimos a lo que viene». Esa noche, mientras Calder se preparaba para dormir, miró por la ventana hacia el pequeño fuego donde Tahu y Wichapi conversaban en voz baja. La escena le produjo una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera estado aquí antes, en otra vida, contemplando el mismo fuego bajo las mismas estrellas. «Si sobrevivimos a lo que viene», había dicho Wichapi. La frase resonaba en su mente como un presagio, porque lo que venía era una tormenta, una colisión entre la verdad y la mentira, entre la decencia y el poder, y como toda tormenta verdadera, dejaría el paisaje transformado para siempre. Con ese pensamiento, Calder Pike se durmió, su mano descansando cerca del rifle apoyado junto a su cama, preparado para lo que el amanecer pudiera traer. El juramento del agua. Parte 1. El ajuste de cuentas. El amanecer llegó con una niebla baja que se arrastraba por el valle como un fantasma indeciso, ocultando parcialmente el rancho de los Peterson. Calder, Naomi, Tahu y Wichapi llegaron cuando los primeros rayos del sol comenzaban a dispersar la bruma, creando columnas doradas entre los jirones de niebla persistente. La propiedad parecía desierta. Los Peterson, siguiendo el consejo del reverendo Bell, se habían trasladado temporalmente al pueblo por seguridad. Un silencio inquietante envolvía el corral donde aún yacían los cadáveres bovinos, ahora hinchados y comenzando a desprender un olor nauseabundo. Wichapi desmontó con un movimiento fluido y se acercó a los animales. Llevaba un pequeño saquito de cuero colgado al cuello, del que extrajo un puñado de algo que parecía tierra mezclada con hierbas. Murmuró algunas palabras en Lakota mientras esparcía la mezcla en un círculo a su alrededor. «¿Qué está haciendo?», susurró Naomi a Tahu, observando con fascinación. «Pide permiso», respondió él en voz baja, «a los espíritus de los animales, a la tierra que absorbió su sangre». Calder permaneció en silencio, vigilando los alrededores. A pesar de la hora temprana, no podían arriesgarse a ser descubiertos. Si Bell o Crane se enteraban de que habían traído a Wichapi al lugar del ataque, las consecuencias serían imprevisibles. Después de unos minutos, Wichapi comenzó a moverse alrededor del corral, sus ojos fijos en el suelo,
ocasionalmente agachándose para examinar algo invisible para los demás. Sus movimientos eran precisos, metódicos, como los de un científico realizando un experimento crucial. Finalmente, se detuvo junto a una sección de la valla y se arrodilló, pasando los dedos sobre la tierra con delicadeza. «Aquí», dijo simplemente. La sangre fue derramada aquí primero. Luego arrastraron los cuerpos. Calder se acercó, examinando el lugar que Wichapi había señalado. A simple vista, no había nada destacable. Solo tierra pisoteada como en el resto del corral. «¿Cómo puedes saberlo?» Wichapi señaló unas marcas apenas perceptibles en el suelo. «La tierra está más oscura aquí. La sangre se hundió profundamente. Y mira», indicó unas líneas paralelas casi invisibles. Marcas de arrastre. Las vacas no murieron donde las encontraron. Fueron colocadas allí. Naomi se arrodilló junto a Wichapi, entrecerrando los ojos para ver mejor. «Tienes razón. Y aquí», señaló una pequeña depresión en la tierra. «Parece una huella de bota». «Hombre blanco», confirmó Wichapi. «Con espuelas, no moccasins». Calder sintió que una pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Si las vacas habían sido asesinadas en otro lugar y luego arrastradas hasta el corral, claramente no había sido un ataque indio. Ningún guerrero lakota perdería tiempo moviendo cadáveres para escenificar una escena. «Necesitamos encontrar dónde fueron realmente asesinadas», dijo. Wichapi asintió y comenzó a seguir las marcas que solo ella parecía capaz de distinguir claramente. Los demás la siguieron en silencio, alejándose del corral hacia un pequeño bosquecillo que marcaba el límite de la propiedad de los Peterson. A unos 200 metros, en un claro parcialmente oculto por arbustos de artemisa, Wichapi se detuvo nuevamente. «Aquí», declaró con certeza. «La sangre fue derramada aquí». El lugar mostraba signos más evidentes de violencia: hierba aplastada, manchas oscuras en el suelo y, sorprendentemente, algunas colillas de cigarros. «Alguien esperó aquí», observó Tau, recogiendo una de las colillas. Fumó mientras esperaba. Calder examinó el cigarro parcialmente consumido. «Es de la marca que fuma Frank Turner, el capataz de Crane», dijo lentamente. «Tabaco de Virginia, envuelto en papel negro. Solo he visto a Turner fumarlos». «Eso no prueba nada», advirtió Naomi, siempre la voz de la cautela. «Mucha gente podría fumar la misma marca». «Tienes razón», concedió Calder. «Pero es un indicio». Wichapi, que había estado examinando meticulosamente el área, llamó su atención. Había encontrado algo entre los arbustos. Un pañuelo manchado de sangre, parcialmente enterrado como si alguien hubiera intentado ocultarlo apresuradamente. «Mira», dijo, señalando un pequeño bordado en una esquina. «Iniciales». Calder tomó el pañuelo con cuidado. En efecto, en una esquina se distinguían claramente las letras TC, bordadas en hilo azul. «Thaddeus Crane», murmuró Naomi, su voz una mezcla de horror y confirmación. «O podría ser una coincidencia», dijo Calder, aunque él mismo no lo creía. «O peor aún, podría ser una segunda trampa, alguien queriendo inculpar a Crane». Tahu, que había permanecido en silencio, habló entonces. «¿Para qué complicarse tanto? Si quieren culpar a mi gente, ¿por qué dejar pistas que apuntan a otro?» Era una pregunta perspicaz. Calder reflexionó un momento. «Porque no esperaban que nadie buscara tan a fondo», respondió finalmente. «Contaban con que el miedo haría su trabajo, que todos saltarían a la conclusión obvia. Indios, flechas, ganado muerto. Un ataque». «Y funcionó», señaló Naomi con amargura. «El pueblo entero está convencido. Bell ha estado predicando sobre la amenaza pagana toda la noche, y el telegrama ya fue enviado a Fort Laramie». Wichapi, que había continuado su meticulosa búsqueda, se enderezó repentinamente. «Hay algo más», dijo, señalando hacia un montículo de tierra recién removida bajo un enebro. «Alguien enterró algo aquí». Con cautela, Calder se acercó y comenzó a escarbar con sus manos. A pocos centímetros de profundidad, sus dedos tocaron algo duro. Continuó excavando hasta revelar un cuchillo de caza, su hoja manchada de sangre seca. «Reconozco este cuchillo», dijo, girándolo para examinar el mango tallado. «Pertenece a Billy Saunders, uno de los hombres de Crane». Naomi tomó el cuchillo, su expresión cada vez más indignada. «Tenemos el pañuelo de Crane, el cuchillo de su hombre, los cigarros de su capataz,
Miró a Calder. «¿Qué más necesitamos?» «Testigos», respondió él gravemente. «Pruebas físicas no serán suficientes contra hombres como Bell y Crane. Necesitamos a alguien dispuesto a hablar, a confirmar lo que sospechamos. Y sé dónde podríamos encontrarlo», añadió Naomi, una chispa de determinación iluminando sus ojos. El salón de Deadwell Crossing estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Solo unos pocos parroquianos habituales ocupaban las mesas, bebiendo café más que whisky, preparándose para el día. Billy Saunders era uno de ellos, sentado solo en un rincón, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Cuando Naomi entró, se produjo el habitual momento de sorpresa. Las mujeres respetables rara vez frecuentaban el salón, y menos aún la maestra del pueblo. Pero Naomi Pike nunca había sido una mujer convencional, y caminó directamente hacia Saunders con la determinación de quien tiene un propósito claro. «Señor Saunders», saludó, sentándose frente a él sin esperar invitación. «Necesito hablar con usted». Billy Saunders era un hombre joven, apenas en sus 20s, con el aspecto nervioso de alguien que ha tomado demasiadas decisiones equivocadas en poco tiempo. Miró a Naomi con sorpresa y luego con recelo. «No tengo nada que hablar con usted, señorita Pike». «Creo que sí», respondió ella, colocando sobre la mesa un pañuelo doblado. Cuando lo abrió, reveló un pequeño objeto, un botón de latón con un diseño distintivo. «Encontramos esto en el lugar donde realmente fueron asesinadas las vacas de Peterson, junto con su cuchillo, señor Saunders, y el pañuelo del señor Crane». El color abandonó el rostro del joven vaquero. «No sé de qué está hablando», murmuró, pero sus ojos traicionaban su miedo. «Creo que sí lo sabe», insistió Naomi, inclinándose hacia adelante. «Y creo que está aterrorizado, no por lo que hizo, sino por lo que podría pasarle si Crane descubre que dejó tantas pruebas». Billy miró nerviosamente a su alrededor, como si esperara ver a Crane o a alguno de sus hombres observándolo. «No puedo hablar de esto», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No entiende lo que está en juego». «Entiendo perfectamente lo que está en juego», respondió Naomi con firmeza. «Vidas, muchas vidas. Si esas tropas llegan y creen que hubo un ataque indio, ¿cuántos inocentes morirán? ¿Es eso lo que quiere en su conciencia, señor Saunders?» El joven vaquero bajó la mirada, visiblemente perturbado. «No fue idea mía», dijo finalmente. «Crane y el reverendo, ellos planearon todo. Dijeron que era necesario, que el pueblo necesitaba una lección sobre el peligro para que apoyaran la solicitud del fuerte. ¿Y las tropas? ¿Para qué las quieren realmente?» Billy tomó un sorbo de su café, que debía estar frío ya, antes de responder. «Crane tiene acuerdos con las compañías ferroviarias. Necesita asegurar el valle, todo el valle, incluidas las tierras al este que actualmente están protegidas por tratados. Un fuerte militar aquí le daría la seguridad que los inversores exigen». «¿Y Bell?», presionó Naomi. «¿Qué gana él? Influencia, poder». Billy se encogió de hombros. «Y odio a los nativos. Perdió a su esposa en un ataque hace años, en Dakota. Nunca lo superó». Naomi asimiló esta información en silencio. Finalmente, habló de nuevo. «Señor Saunders, necesito que declare esto ante el sheriff, que cuente la verdad sobre lo que ocurrió». El miedo regresó a los ojos del joven. «Me matarían», dijo simplemente. «O peor, le protegeremos», prometió Naomi, aunque no estaba segura de cómo cumplirlo. «Y piense en esto. Cuando se descubra la verdad, y se descubrirá, ¿qué cree que hará Crane? ¿Compartir la culpa o encontrar un chivo expiatorio?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como una nube de tormenta. Billy Saunders miró su taza vacía durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista, una nueva resolución en sus ojos. «De acuerdo», dijo. «Hablaré con el sheriff Quaid, pero no aquí, no ahora. Esta noche, en su rancho». Miró a Naomi intensamente. «Y tendrá que protegerme después. Crane tiene hombres en todos lados». «Lo haremos», aseguró Naomi, sabiendo que acababa de contraer una deuda que no estaba segura de poder pagar. El sol comenzaba a ponerse cuando Calder terminó de contar a Tau y Wichapi lo que Naomi había descubierto. Los cuatro estaban reunidos en la cocina de su rancho, preparándose para la llegada del sheriff y Billy Saunders. «Entonces fue una trampa desde el principio», dijo Tau.
su voz cargada de una ira contenida. «Mataron a sus propios animales para culpar a mi gente. Y funcionó», añadió Wichapi amargamente. «El pueblo los cree. Las tropas vienen». «Aún no han llegado», señaló Calder. «Y si Saunders testifica, si el sheriff ve las pruebas que hemos reunido, todavía podemos detener esto». Naomi, que había estado observando por la ventana, se tensó repentinamente. «Alguien viene», anunció. «Muchos jinetes». Calder se unió a ella en la ventana. Lo que vio le heló la sangre. Al menos una docena de hombres a caballo se aproximaban al rancho, liderados por Thaddeus Crane y el reverendo Bell. Todos iban armados. «Demasiado pronto para ser Malcolm», murmuró, «y demasiados para ser amistosos». Tau y Wichapi intercambiaron una mirada. «Debemos irnos», dijo Tau. «Nuestra presencia solo empeorará las cosas». «No hay tiempo», respondió Calder, calculando rápidamente. «Ya están demasiado cerca. Si intentan huir ahora, los verán. Podría desencadenar exactamente el tipo de violencia que queremos evitar». «¿Qué sugieres entonces?», preguntó Wichapi, su mano instintivamente cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. Calder pensó rápidamente. «El sótano. Pueden esconderse allí hasta que sepamos qué quieren». Mientras Calder conducía a Tau y Wichapi hacia la trampilla que llevaba al pequeño sótano bajo la cocina, Naomi salió al porche para recibir a los visitantes no invitados. Una táctica dilatoria, para darles tiempo. «Buenas tardes, reverendo Bell, Sir Crane», saludó con una calma que no sentía. «¿A qué debemos el honor de su visita?». Los jinetes se detuvieron frente a la casa. Bell desmontó con elegancia estudiada, mientras Crane permanecía sobre su caballo, dominando la escena desde su altura. «Señorita Pike», saludó Bell con una inclinación de cabeza. «Qué sorpresa encontrarla aquí. Pensé que estaría en la reunión de emergencia del consejo escolar». «¿Reunión de emergencia?». Naomi frunció el ceño. «No recibí ninguna notificación». «Qué descuido», respondió Bell con falsa preocupación. «Debieron olvidar informarle». «Una lástima, considerando que el tema principal era su continuidad como maestra, dadas sus recientes asociaciones cuestionables. La amenaza era apenas velada». Naomi mantuvo la compostura, aunque por dentro sentía que su mundo profesional se desmoronaba. «¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros?», preguntó, ignorando deliberadamente la provocación. Crane intervino, su voz retumbando desde lo alto de su montura. «Buscamos a su hermano, señorita Pike, y a sus invitados nativos. Han sido vistos en el valle hoy, cerca del rancho de Peterson, una violación directa del acuerdo alcanzado en la reunión del consejo». «¿Qué acuerdo?», preguntó Calder, saliendo al porche para unirse a su hermana. «No recuerdo haber acordado nada». «El consejo votó anoche», explicó Bell con tono condescendiente. «Se acordó que ningún indio será permitido en el valle hasta que lleguen las tropas y se esclarezca el ataque al ganado. Tu ausencia fue notada, Calder». «No recibí ninguna notificación de esa reunión», respondió Calder, repitiendo el argumento de Naomi. «Otra lamentable omisión administrativa», dijo Bell con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «En cualquier caso, la decisión fue tomada. Y ahora tenemos informes de que has albergado nuevamente a nativos en tu propiedad, en directa contravención de la voluntad del pueblo». «Mi propiedad, mis decisiones», respondió Calder firmemente. «No hay ninguna ley que me prohíba recibir a quien yo quiera en mi tierra». Crane se inclinó hacia adelante en su silla. «La ley del sentido común, Pike. La ley de la lealtad. Mientras haya una amenaza india en nuestro valle». «No hay ninguna amenaza india», lo interrumpió Calder, su paciencia agotándose. «Y ustedes lo saben perfectamente». Un silencio tenso siguió a sus palabras. Los hombres que acompañaban a Bell y Crane intercambiaron miradas incómodas. «¿Qué estás insinuando exactamente?», preguntó Bell, su voz peligrosamente suave. Antes de que Calder pudiera responder, el sonido de cascos aproximándose atrajo la atención de todos. El sheriff Quaid llegaba al galope solo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mientras desmontaba, su mano instintivamente cerca de su revólver al ver al grupo reunido. «Justicia, sheriff», respondió Bell. «O al menos, un intento de obtenerla. Hemos venido a investigar informes de que Pike está nuevamente albergando indios hostiles en su propiedad». Malcolm Quaid miró a Calder con expresión indescifrable antes de volverse hacia Bell.
¿Y decidiste traer a un ejército privado para esta investigación?, preguntó con sarcasmo apenas disimulado. La última vez que revisé, yo era el sheriff de este condado, reverendo. Las investigaciones son mi jurisdicción. Y la última vez que revisé, intervino Crane, el sheriff responde ante el consejo del pueblo. Un consejo que está cada vez más preocupado por su falta de acción decisiva, Quade. La tensión en el aire era tan densa que casi podía palparse. Calder notó que varios de los hombres que acompañaban a Bell y Crane parecían incómodos, como si no hubieran esperado que la situación escalara tan rápidamente. ¿Dónde está Billy Saunders?, preguntó Naomi repentinamente, dirigiéndose al sheriff. Se suponía que vendría con usted. La pregunta pareció desconcertar momentáneamente a Crane, cuya mirada se agudizó al escuchar el nombre. El Sr. Saunders tuvo un desafortunado accidente esta tarde, respondió el sheriff, su tono neutro pero su mirada significativa. Una caída del caballo, aparentemente. Está siendo atendido por el Dr. Wilson en el pueblo. Naomi y Calder intercambiaron una mirada. No era difícil adivinar qué había sucedido realmente. De alguna manera, Crane se había enterado de la conversación de Billy con Naomi. «Qué lamentable coincidencia», comentó Calder, mirando directamente a Crane. El terrateniente sostuvo su mirada sin pestañear. «Los accidentes ocurren, Pike, especialmente a quienes no miden sus pasos con cuidado». La amenaza era inequívoca. El sheriff Quaid dio un paso adelante, colocándose estratégicamente entre los dos bandos. «Esto es lo que vamos a hacer», dijo con autoridad renovada. «Todos ustedes van a regresar al pueblo. Ahora, yo inspeccionaré la propiedad de Pike, como es mi deber, y presentaré un informe oficial al Consejo mañana por la mañana». «No confío en tu imparcialidad, Quade», protestó Bell. «Has demostrado ser demasiado indulgente con Pike». «Y yo no confío en tu cordura, Bell», replicó el sheriff. «Pero seguimos la ley aquí. Mi placa, mis reglas». Miró a los hombres armados, a menos que alguien quiera desafiar abiertamente la autoridad del sheriff, en cuyo caso estaríamos hablando de un asunto muy diferente. El silencio que siguió fue tenso. Finalmente, Crane hizo un gesto de fastidio. «Bien, sheriff, haga su trabajo, pero el consejo espera un informe completo. Y si descubrimos que ha ocultado información...» «No amenaces a un agente de la ley, Crane», lo interrumpió Quade. «No te gustará el resultado». Con una última mirada cargada de hostilidad, Crane giró su caballo y comenzó a alejarse. Bell lo siguió tras una breve vacilación, y uno a uno, los demás jinetes se unieron a ellos. Solo cuando el último de ellos desapareció en la distancia, Calder, Naomi y el sheriff exhalaron el aliento que no sabían que estaban conteniendo. «Eso estuvo cerca», murmuró Naomi. «Aún no ha terminado», advirtió Malcolm. «Volverán, con más hombres, y quizás menos paciencia». «¿Billy Saunders?», preguntó Calder. «¿Realmente tuvo un accidente?». El sheriff negó con la cabeza. «Desapareció. Su habitación en la pensión estaba revuelta, como si hubiera habido una pelea. Nadie lo ha visto desde esta mañana». Calder maldijo en voz baja. «Entonces perdimos a nuestro testigo. Pero tenemos las pruebas físicas», señaló Naomi. «El pañuelo, el cuchillo, las colillas de cigarro». «No será suficiente», dijo el sheriff con pesar. «No contra hombres como Bell y Crane. Necesitamos algo más contundente, algo que no puedan ignorar o desacreditar». En ese momento, la trampilla del sótano se abrió y Taú y Wichapi emergieron cautelosamente. «Tenemos algo mejor que un testigo», dijo Wichapi, su expresión decidida. «Tenemos la verdad, y conocemos una forma de mostrarla a todos». Parte Feistemki. El círculo. La luna llena se elevaba sobre Deadwell Crossing, bañando el pequeño pueblo fronterizo con una luz plateada que suavizaba sus contornos ásperos y perfilaba cada edificio con un halo fantasmal. En la plaza central, frente a la iglesia, prácticamente todo el pueblo se había reunido para lo que el reverendo Bell había anunciado como una asamblea de destino. Una plataforma improvisada dominaba el espacio, iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre los rostros tensos de los pobladores. El reverendo Bell ocupaba el centro, su figura alta y delgada magnificada por las llamas, mientras Thaddeus Crane permanecía a un lado, la satisfacción apenas disimulada en su rostro rollizo. «Hermanos y hermanas», la voz de Bell
Resonaba en la noche, amplificada por el silencio expectante. Nos reunimos en un momento crucial para nuestro pueblo, un momento en que debemos decidir si permanecemos firmes ante la amenaza o si nos doblegamos ante la cobardía disfrazada de compasión. Los murmullos de asentimiento recorrieron la multitud. La retórica de Bell había estado haciendo su trabajo durante días, alimentando miedos, avivando prejuicios, transformando rumores en certezas. En la parte trasera de la congregación, parcialmente ocultos por las sombras, Calder, Naomi, el sheriff Quade, Tau y Wichapi observaban en silencio. El plan que habían trazado era arriesgado, pero ya no quedaban alternativas seguras. Según los informes más recientes, continuó Bell, las tropas de Fort Laramie llegarán mañana al mediodía. Una victoria para nuestra seguridad, sin duda. Hizo una pausa dramática. Pero me temo que llegan demasiado tarde para evitar la traición que ha germinado entre nosotros. Sus ojos se dirigieron deliberadamente hacia donde Calder y los demás permanecían de pie, aunque no podía verlos con claridad en la penumbra. Entre nosotros hay quienes han elegido la lealtad a lo extraño sobre la lealtad a sus vecinos. Quienes, en su arrogancia, han decidido que saben más que todos nosotros juntos. Su voz se elevó en un crescendo. Quienes han abierto nuestras puertas al enemigo. Un murmullo más intenso recorrió la multitud. Calder sintió la tensión en el cuerpo de Tau a su lado, la forma en que el guerrero Lakota se contenía ante cada palabra incendiaria. «Es el momento», murmuró Calder. Los demás asintieron en silencio. Mientras Bell continuaba su diatriba, el pequeño grupo comenzó a moverse entre la multitud, abriéndose paso lentamente hacia el frente. La gente se apartaba instintivamente al ver a Tau y Wichapi, algunos con expresiones de miedo, otros de curiosidad, algunos con abierta hostilidad. Bell notó la conmoción y se interrumpió a media frase cuando finalmente vio quiénes se acercaban. «Esto es un ultraje», exclamó, señalando a los Lakota. «Sheriff Quade, arreste a estos salvajes inmediatamente». Malcolm Quaid se adelantó, su placa de sheriff resplandeciendo bajo la luz de las antorchas. «No hay ninguna ley que prohíba a estos ciudadanos estar aquí, reverendo», respondió con calma deliberada, y le agradecería que moderara su lenguaje. Thaddeus Crane dio un paso al frente. El Consejo votó explícitamente prohibir la presencia de indios en el pueblo hasta que llegaran las tropas. Su rostro estaba congestionado de ira. «Esto es una violación directa de esa orden. El Consejo no tiene autoridad para crear leyes», respondió Quade, «solo para recomendarlas. Y yo, como sheriff de este condado, no reconozco ninguna orden que discrimine a personas por su raza o procedencia». Un silencio sorprendido siguió a sus palabras. Era la primera vez que Malcolm Quaid tomaba una posición tan firme contra Bell y Crane. El equilibrio de poder, sutil pero real, comenzaba a cambiar. Aprovechando el momento, Calder subió a la plataforma. Estaba desarmado, sus manos visibles para que todos vieran que no representaba una amenaza. «Vecinos», comenzó, su voz clara y firme. «He vivido entre ustedes durante 8 años. Me conocen, saben que no soy un hombre de muchas palabras, ni de grandes discursos». Hizo una pausa, mirando directamente a varias caras conocidas en la multitud. «Soy un hombre simple, un ranchero, como muchos de ustedes». La gente escuchaba, el silencio ahora cargado de una tensión diferente. «Hace 6 días encontré a un hombre moribundo junto a mi abrevadero. No llevaba uniforme, no portaba bandera. Solo era un ser humano sediento, herido, al borde de la muerte. Su mirada recorrió la multitud, y le di agua, como cualquiera de ustedes habría hecho, como cualquier ser humano decente haría». Bell intentó interrumpir, pero Quade le bloqueó el paso con una mirada de advertencia. «Ese simple acto», continuó Calder, «se convirtió en algo más grande de lo que podía imaginar. Para los Lakota, dar agua a alguien que está muriendo no es solo un acto de bondad, es un juramento sagrado, una conexión espiritual». Señaló a Tau, que permanecía erguido con dignidad junto a Wichapi. «Este hombre, Tahu Kina, vino a honrar ese juramento. Él y su pueblo vinieron en paz, trayendo regalos, no amenazas». «Mentiras», gritó Bell, incapaz de contenerse más. «Las vacas de Peterson fueron asesinadas con flechas indias. Todos lo vimos». «¿Realmente lo vieron?», preguntó Naomi, subiendo también a la plataforma.
De su bolso extrajo un pequeño paquete envuelto en tela. O vieron lo que alguien quería que vieran. Con movimientos deliberados, desenvolvió el paquete, revelando el pañuelo manchado de sangre con las iniciales TC bordadas, el cuchillo de caza de Billy Saunders y las colillas de cigarro. «Encontramos esto», dijo, su voz de maestra proyectándose claramente para que todos pudieran oír, en el lugar donde realmente fueron asesinadas las vacas de Peterson. No en el corral donde fueron exhibidas, sino en un bosquecillo cercano, donde fueron sacrificadas y luego arrastradas para crear una escena. Un murmullo recorrió la multitud. Crane dio un paso adelante, su rostro ahora pálido de furia. «Esto es ridículo. Cualquiera podría haber plantado esas cosas para incriminarme. Como usted plantó flechas antiguas robadas del cobertizo de mi hermano para incriminar a los Lakota», replicó Naomi, su voz afilada como un cuchillo. La multitud se agitó. Las dudas comenzaban a surgir. Los susurros se extendían como ondas en un estanque. «No tienen pruebas», insistió Bell, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Solo conjeturas y objetos que podrían haber sido colocados por cualquiera». Fue entonces cuando Wichapi dio un paso adelante. Hasta ese momento había permanecido en silencio, una presencia digna pero callada. Ahora avanzó hasta situarse junto a Calder y Naomi en la plataforma. La multitud contuvo el aliento ante su belleza feroz, su postura orgullosa, la calma imperturbable que emanaba de ella. «Mi nombre es Wichapi», dijo en un inglés claro y preciso que sorprendió a muchos. «Soy hermana de Tahu Kinna y rastreadora de los Oglala Lakota». Miró directamente a Bell. «Ustedes creen que mi pueblo no entiende sus caminos, que somos simples, primitivos, que no podemos leer la verdad escrita en la tierra y en los corazones». Hizo un gesto, y Tahu se unió a ella, llevando un bulto envuelto en piel de ante. Con reverencia, lo desenvolvió, revelando lo que parecía ser un diario de cuero. «Este es el diario que encontramos en la pensión de Billy Saunders», explicó Wichapi. «El hombre que desapareció, después de hablar con la maestra Pike». Un jadeo colectivo recorrió la multitud. El sheriff Quaid tomó el diario y lo abrió, leyendo algunas líneas para sí mismo antes de mirar con dureza a Crane y Bell. «Son registros detallados», dijo, dirigiéndose a la multitud. «Fechas, pagos, instrucciones. Un registro meticuloso de los planes para fabricar ataques indios, para inflamar el miedo, para justificar la solicitud de tropas». Levantó el libro para que todos pudieran verlo. «Y los nombres de quienes ordenaron y pagaron por todo esto están aquí, en blanco y negro». «Eso es una falsificación», gritó Crane, su voz quebrada por el pánico. «Saunders era un borracho y un mentiroso. Un borracho y un mentiroso que usted empleó durante años», señaló Quade, «y que mantuvo registros muy precisos de cada centavo que recibió por su trabajo especial». La multitud ya no susurraba. Ahora hablaban abiertamente, la indignación creciendo a medida que la verdad comenzaba a revelarse. Bell, viendo que perdía el control de la situación, intentó una última jugada desesperada. Incluso si Crane participó en algún tipo de engaño, eso no cambia el hecho fundamental. Su voz se elevó por encima del clamor. «Esta tierra es nuestra. El progreso es nuestro destino. Los salvajes deben retroceder ante la civilización. Es la voluntad de Dios». ¿La voluntad de Dios? La voz de Naomi era tranquila pero penetrante. ¿O la voluntad de Northern Pacific Railroad y sus inversores? Sacó de su bolso otro documento. Un telegrama parcialmente quemado, rescatado de la chimenea de la oficina de Crane por uno de los pocos aliados que tenían en el pueblo, la viuda Abernathy, que trabajaba como limpiadora. Este telegrama confirma que Thaddeus Crane ha estado negociando en secreto con los ejecutivos ferroviarios durante meses, explicó Naomi, prometiéndoles tierras que no le pertenecen, tierras protegidas por tratados, tierras que solo podrían ser liberadas si se establecía un fuerte militar aquí y se declaraba a los nativos como hostiles. «Dinero», dijo Calder, tomando la palabra nuevamente. «Todo este miedo, toda esta mentira, todo este odio, por dinero». El silencio que siguió fue ensordecedor. Bell y Crane permanecían inmóviles, sus rostros máscaras de furia impotente, mientras veían su cuidadoso plan desmoronarse frente a ellos. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Desde el fondo de la multitud,
Avanzó lentamente una figura que todos reconocieron. Billy Saunders, pálido y claramente golpeado, pero vivo. A su lado caminaba el doctor Wilson, sosteniéndolo. «Todo lo que han dicho es verdad», declaró Saunders, su voz débil pero audible en el silencio tenso. «Yo ayudé a matar esas vacas. Yo planté las flechas, siguiendo órdenes». Miró directamente a Crane. «Sus órdenes, señor». Algo se quebró en el ambiente, como si un hechizo se hubiera roto. De repente, la gente que momentos antes había estado dispuesta a seguir ciegamente a Bell y Crane, ahora los miraba con una mezcla de horror y disgusto. «Sheriff», dijo una voz desde la multitud. Era Herbert Miller, el dueño de la tienda. «Creo que debería arrestar a esos hombres». Otros se unieron al coro, el consenso formándose rápidamente. Quade asintió solemnemente y se acercó a Bell y Crane. «Thaddeus Crane, Jonas Bell, quedan arrestados por conspiración, fraude, destrucción de propiedad y», miró específicamente a Crane, «intento de asesinato de Billy Saunders». «Esto es absurdo», protestó Crane, mientras Quade le colocaba las esposas. «No pueden tratarme así. Soy el hombre más importante de este valle». «No más», respondió el sheriff simplemente. Mientras Quade se llevaba a los dos hombres, seguido por una multitud ahora indignada, Calder, Naomi, Tau y Wichapi permanecieron en la plataforma, observando cómo la verdad finalmente prevalecía. «Lo logramos», murmuró Naomi, apenas creyendo lo que acababa de suceder. «Lo lograron ustedes», corrigió Tau, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Hombres blancos enfrentando a hombres blancos por lo correcto. Eso no lo había visto antes». Calder miró a su alrededor, a los rostros de sus vecinos que ahora lo miraban con una mezcla de respeto y vergüenza. «No fue suficiente», dijo en voz baja. «Debimos haber hablado antes. Todos nosotros. El agua encuentra su camino», respondió Wichapi enigmáticamente. «Lento a veces, pero siempre encuentra su camino». 3 semanas después, Calder Pike se encontraba junto al abrevadero donde todo había comenzado. El sol de la tarde doraba el valle, convirtiendo la pradera en un océano ondulante de oro y ámbar. En sus manos sostenía un poste ceremonial que Tahu le había entregado esa mañana, tallado con símbolos que representaban el juramento del agua. Mucho había cambiado en Deadwell Crossing desde aquella noche de revelaciones. Bell y Crane habían sido enviados a Cheyenne para ser juzgados. Las tropas, al llegar y descubrir la verdad, habían regresado a Fort Laramie sin incidentes. Y el Consejo del Pueblo, reorganizado bajo un nuevo liderazgo que incluía al Dr. Wilson y a la viuda Abernathy, había votado para establecer relaciones formales y respetuosas con las tribus vecinas. Naomi se acercó a su hermano, llevando un pequeño balde de pintura blanca y un pincel. «Los niños están muy emocionados», dijo mientras dejaba los objetos en el suelo. «Wichapi les enseñará una danza ceremonial de primavera mañana en la escuela». Calder sonrió. Su hermana había emergido como una fuerza inesperada en el pueblo, utilizando su posición como maestra para construir puentes de entendimiento, donde antes solo había miedo e ignorancia. «¿Quién lo habría imaginado?», respondió, comenzando a cavar un hoyo para el poste ceremonial. «Hace un mes, la mitad del pueblo estaba lista para marchar contra los Lakota. Ahora sus hijos aprenden sus danzas». «La gente puede cambiar, Calder», dijo Naomi, observando el horizonte donde un pequeño grupo de jinetes se aproximaba lentamente. «Solo necesitan una razón. Y a veces, un ejemplo». Los jinetes se acercaron lo suficiente para ser identificados. Tau, Wichapi y varios ancianos Lakota, incluyendo al chamán Aote. Venían para la ceremonia de plantación del poste, un ritual que sellaría formalmente la amistad entre Calder y los Lakota, y por extensión, entre Deadwell Crossing y las tribus. Mientras Calder terminaba de cavar, reflexionó sobre el extraño camino que había recorrido desde aquel día abrasador en que encontró a un hombre moribundo junto a su abrevadero. Un simple acto de compasión que había desencadenado eventos que cambiaron todo el valle. Tau desmontó y se acercó a Calder. El Lakota se había recuperado completamente de sus heridas y ahora se movía con la gracia fluida que le era natural. En sus manos llevaba un pequeño objeto tallado, un pájaro de madera, tan detallado que parecía a punto de alzar el vuelo. «Para ti», dijo,
ofreciéndoselo a Calder. Un regalo de Wichapi. Dice que es para aquellos que saben escuchar, que escuchan el viento, la tierra, el agua y los corazones de otros. Calder tomó el pájaro, conmovido por la delicadeza de la talla y el significado del gesto. «Dile que lo atesoraré», respondió, guardando cuidadosamente el regalo en su bolsillo. Juntos, Calder y Tau levantaron el poste ceremonial y lo colocaron en el hoyo. Naomi se acercó con la pintura blanca y, siguiendo las instrucciones de Wichapi, pintó un círculo alrededor del poste, simbolizando la continuidad, la unidad, el ciclo eterno de la vida. Aote, el anciano chamán, comenzó a cantar en la cota, su voz cascada pero poderosa elevándose en el aire quieto de la tarde. Wichapi tradujo en voz baja para Calder y Naomi. El agua une a todos los seres. Fluye de la montaña al valle, del cielo a la tierra, de un corazón a otro. El círculo está completo, el juramento sellado. Así sea ahora y siempre. Cuando el canto terminó, Tau tomó un odre de agua y lo vertió lentamente alrededor de la base del poste, mientras pronunciaba palabras en lakota que no necesitaban traducción. Una bendición, una promesa, un recordatorio de aquel primer acto de compasión que había cambiado sus vidas. Desde la colina cercana, varios jinetes observaban la ceremonia. El sheriff Quaid, el Dr. Wilson, la viuda Abernathy y otros habitantes de Deadwell Crossing que habían venido a presenciar este momento histórico. No todos en el pueblo habían cambiado de opinión, por supuesto. Algunos seguían aferrados a sus miedos y prejuicios, pero el comienzo estaba hecho, una semilla plantada en tierra fértil. Mientras el sol descendía hacia las montañas del oeste, tiñendo el cielo de púrpura y oro, Calder sintió una paz que no había experimentado en años, no desde antes de la guerra, no desde antes de perder a Mary y al pequeño James. «¿En qué piensas?», preguntó Naomi, notando su expresión distante. «En círculos», respondió Calder. «En cómo terminamos donde comenzamos, pero diferentes. En cómo un simple trago de agua puede cambiar un valle entero». Tahu, que estaba cerca y había escuchado, asintió comprensivamente. «El agua encuentra su camino», repitió las palabras de su hermana. «Siempre». Mientras la ceremonia concluía y los asistentes comenzaban a dispersarse, Calder y Tau permanecieron un momento más junto al poste recién plantado. Dos hombres de mundos diferentes, unidos por un acto de humanidad básica que había trascendido fronteras, prejuicios y miedos. No necesitaban palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de un entendimiento que iba más allá del lenguaje. Un reconocimiento de que a veces las conexiones más profundas nacen de los gestos más simples, que en un mundo dividido por diferencias, la compasión podía ser el puente más fuerte de todos. El sol finalmente se ocultó tras las montañas, y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo del atardecer de Wyoming. Un nuevo día esperaba, y con él, un nuevo comienzo para todos en el valle, porque tal como el agua encuentra siempre su camino a través de la tierra más dura, así la verdad y la decencia habían encontrado finalmente su lugar en Deadwell Crossing, no como una imposición, sino como un descubrimiento, no como una victoria sobre otros, sino como un recordatorio de nuestra humanidad compartida. Y mientras Calder Pike contemplaba el valle que ahora sentía verdaderamente como su hogar, supo que el verdadero legado del juramento del agua no era la hermandad entre él y Tahu, por significativa que fuera. Era el recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, un solo acto de bondad podía iluminar el camino hacia adelante. Para todos. A continuación, tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.